creo que no soy muy ducho para dar charlas, no es lo que más me va, lo confieso, ¿no? Creo que para aprender de verdad es necesario vivir una experiencia juntos. Si queremos aprender es necesario tener una vivencia, ¿no? Solo las palabras creo que no transmiten obviamente una vivencia. Creo que, aunque es necesario hacer eso que estamos haciendo, ¿no? Es encomiable el esfuerzo que está haciendo la asociación, ¿no? por discutir y por defender verdades fundamentales que, como yo quisiera hoy, no sé, de alguna manera defender y proponer, de alguna manera poner en evidencia la trascendencia, la importancia de lo que es el acto educativo, de lo que es la educación. Y por qué la persona, que es el tema de estas conferencias, está necesitada de educación. ¿Y qué puede significar esto? Para mí, insisto, sería mucho más luminoso para todos que pudiéramos tener una experiencia juntos, poner en práctica, poner en práctica una situación que nos permitiera de ella sacar, extraer elementos fundamentales de lo que podría ser educar. Pero como eso ahora no es posible, yo he querido un poco partir de esta tarde de los planteamientos, es verdad que son antropológicos. En estas charlas ha habido intervenciones en esta línea, de un gran filósofo, antropólogo. Voy a intentar al principio quizás reflejar, yo utilizo mucho esto, me gusta mucho esto de la pizarra de tiza, reflejar con algunas afirmaciones y algunos conceptos, elementos esenciales de lo que sería el proceso educativo digno de la persona, del ser humano como persona. Y espero que mientras yo voy hablando, como estamos en una asociación de maestros, católica de maestros, todos de alguna manera espero que estáis vinculados al mundo de la educación escolar, os vayan viniendo, ¿no? Os vayan sugiriendo situaciones ya vividas, porque sois profesores, o situaciones que pueden ser de alguna manera tenidas en cuenta para uno que está estudiando magisterio, que os vayan viniendo situaciones reales de la vida escolar. Espero que os vayan apareciendo ideas, situaciones, concreciones, porque me gustaría que hubiera una segunda parte, que espero que sea una segunda parte sólida, en la que pudiéramos, yo he renunciado a hacer esa segunda parte como dando indicaciones, recetas, concreciones, dando aquí una especie como de curso práctico, no es eso. Me gustaría que cada uno, desde las claves fundamentales que voy a intentar perfilar en esta primera parte de mi intervención, pudiéramos después empezar a lanzar aspectos que después tendrán concreciones o no, y que pueden ser muy diferentes si estamos hablando de niños de educación infantil, si estamos hablando de niños de educación primaria. Igual pueden ser diferentes si estamos hablando de niños del inicio de la educación primaria que el final de la educación primaria. Ojalá que os vayan viniendo a la cabeza, ¿no? Ideas, experiencias, situaciones concretas. Una primera, este filósofo del que voy a hablar, que tiene el nombre Carlos, a lo mejor como era polaco, Karol, se llamaba Karol. Lo que pasa es que fue conocido y es conocido de otra manera, con otro nombre, ¿no? Pero durante muchos años de su vida se llamó así, Karol Wojtyła. Wojtyła, no sé muy bien cómo se pronuncia, pero este hombre, que todos conocemos actualmente, lógicamente, por San Juan Pablo II, hay una dimensión de su persona, de su vida, de su obra, que para mí quizás es poco conocida, ¿no? Y es toda su aportación al mundo de la filosofía y en concreto de la antropología. Fue un antropólogo, filósofo, que se centró en la antropología de una grandísima importancia. Es en la actualidad que están empezando a ponerse en evidencia sus trabajos y sus aportaciones. Y hay
toda una corriente personalista, de la filosofía personalista, que en estos momentos se está desarrollando, que se llama el personalismo ontológico moderno, de la mano de un filósofo actual, ¿no?, que se llama Juan Manuel Burgos, que está desarrollando toda esta visión de la persona de Karol Wojtyła en diferentes ramas. Yo creo que una de las ramas más importantes es la rama de la educación. De hecho, he tenido ocasión de contactar con él, bueno, y está interesado en estos temas de la vertiente pedagógica de la filosofía de Karol Wojtyła. Tiene lógicamente también está trabajando con psicólogos, con todo un ámbito, ¿no?, de profesionales. Pero es verdad que ya solo de alguna manera de la afirmación esencial, ¿no?, que dice, que sostiene Karol Wojtyła respecto de la persona, para mí está sin quererlo o queriéndolo, no sabría decir muy bien, nunca él entró directamente en cuestiones de tipo educativo y pedagógico, menos todavía, pero hay una distinción inicial que me parece muy importante, ¿no?, para entender hacia dónde debería ir la educación, de inspiración personalista, es evidente que de inspiración cristiana. Dice, para empezar, una afirmación fundamental: el hombre es por naturaleza persona. Un primer aspecto, que voy a quitar de aquí ya el nombre, que lo conocéis. Hay una primera afirmación, que el hombre es por naturaleza persona. Voy a poner esta palabra, la palabra sujeto, que es muy importante, como vais a ver. Es decir, por naturaleza, ser persona, no hace falta definir lo que es ser persona. Todo ser humano es persona, por naturaleza. Por el hecho de ser humano, es persona. Y dice que también por naturaleza le atañe a cada persona la subjetividad propia, el ser sujeto. Vamos un poquito más. Por lo tanto, el hombre, por el hecho de existir, es persona y es sujeto. Pero dice una cosa muy importante, Karol Wojtyła. Ahora bien, se nace persona, pero solo se es sujeto propiamente en un sentido metafísico, dice. De modo que puede ocurrir que en algunos casos esa subjetividad, ese ser sujeto, que es el elemento distintivo del ser humano en relación a todos los otros seres, en muchos casos, o en algunos casos, dice, puede ocurrir que esa subjetividad no llegue a manifestar los rasgos de su carácter personal. Puede ser que, dicho de otra manera, ¿no?, el hombre nace persona y es persona desde el momento de la concepción hasta el momento de su muerte, y es persona independientemente del nivel del desarrollo de cultura que tenga, y es persona aunque esté en una cama postrado, inconsciente. Es persona por el hecho de existir, pero solo nace potencialmente sujeto. El ser sujeto es algo que tendrá que desarrollarse. Tendrá que, de alguna manera, expresarse, desarrollarse. La palabra sería desarrollarse, ¿no? Se nace persona, pero potencialmente sujeto, porque ahora vamos a ver qué significa ser sujeto. Y aquí estamos entrando claramente en el terreno de la educación, como ahora veremos, ¿no? La educación va a tener mucho que ver en esto de nacer persona, pero llegar a ser sujeto, ¿no? Primera afirmación que me parece muy importante y que me gustaría resaltar, ¿no? Karol Wojtyła, lógicamente, resalta el valor especial de cada ser humano, su dignidad, vamos aquí, ¿no?, su dignidad, ligada a su irrepetibilidad y a su espiritualidad. Es decir, el hombre no es sustituible, como si lo son los animales, ¿no? Tienes un perrito, se te muere el perrito, te comes otro perrito y arreando, y para adelante, ¿no? Pero las personas no somos sustituibles, somos irrepetibles. Cada uno de nosotros posee un rasgo especial, que lo que nos convierte en un yo único. Este ser yo único que habrá que desarrollar y descubrir a lo largo de un proceso que durará toda la vida, no va a acabar en sexto de primaria, ni va a acabar tampoco
en cuarto de la ESO, ni mucho menos, y tampoco después de la universidad. Este llegar a ser sujeto va a ser la tarea, vamos a verlo ahora, ¿no? La tarea de toda la vida, pero va a tener un momento crucial, un momento fundamental en los primeros años de la existencia, de manera que si se pierden esos años, se está perdiendo la oportunidad fundamental, principal, ¿no? Para que el ser sujeto se encarrile, la vida de una persona se encarrile hacia su destino, hacia su verdadero fin. Entonces vamos a ver que va a ser fundamental, ¿no? la educación para llevar adelante este proceso. ¿En qué consiste fundamentalmente esta subjetividad, el ser sujeto? Segundo apartado, ¿no? ¿En qué va a consistir desarrollar este yo personal? Vamos a decirlo así, ¿no? El yo personal. Carl Wittig dice que fundamentalmente es la conciencia un segundo aspecto fundamental, ¿no? Es la conciencia lo que determina esta subjetividad del hombre específicamente humano. Es decir, el hombre se distingue de todos los demás seres vivos porque tiene una conciencia de sí mismo, una conciencia de su yo. ¿De quién soy yo? Creo que una de las charlas era un quién y no un qué o algo así. El ser humano somos quién, no somos qué, no somos cosa, somos alguien, ¿no? Somos alguien. Adelante. Entonces, ¿qué dice fundamentalmente de la conciencia? Que va a tener mucho que ver, por ejemplo, con lo que es la educación escolar, ¿no? Desarrollar la conciencia de mí mismo va a ser un aspecto fundamental de hacer que aparezca esta subjetividad, este ser sujeto, el yo personal. Desarrollar mi conciencia, la conciencia personal. ¿Qué dice? La conciencia wittigiana, en efecto, dice aquí, es como un receptáculo en el que los contenidos adquiridos por la inteligencia se convierten en vida del sujeto. Para lo cual va a ser fundamental un elemento que es esencial en su filosofía y que va a ser esencial a todos los niveles, que es el concepto de experiencia. Para que crezca la conciencia de mí mismo, es necesario tener una experiencia. Por eso les decía yo al principio que me hubiese gustado, yo lo que hubiese hecho, si hubiese podido, en las circunstancias que estas no puede ser, haber tenido con ustedes una experiencia, haber vivido algo juntos, algo que hubiese dejado en su conciencia una experiencia de cada uno, una experiencia propia, una experiencia de cada uno de sí mismo, ¿no? Que hubiese significado, efectivamente, ¿no? Un descubrir algo nuevo, un tener una experiencia propia que me permitiera verme a mí mismo y tener una conciencia de las cosas diferente. Solo desde la experiencia, que podríamos decir vivencia, solo desde haber vivido algo, de haber experimentado algo, crece esta conciencia. Yo creo que están apareciendo aquí, ya empiezan a aparecer aquí, algunas cuestiones que espero que le estén preguntando, se estén planteando, ¿no? ¿Qué puede significar experiencia? Vamos a ver, ¿no? Experiencia, por ejemplo, en un contexto educativo, escolar. ¿Qué puede significar esa experiencia de cara a que la persona vaya adquiriendo una mayor conciencia de sí misma? Aspectos todos ellos que me parecen fundamentales, ¿no? De manera que todo conocimiento, fíjense, estoy hablando a profesores, todo conocimiento que no se transforma que no parte de una experiencia y se transforma en autoconocimiento, no queda, no cambia, no modifica nada. Es como algo añadido, es como algo que se queda pegado y que más o menos, más pronto o más tarde, como un fósil caerá de la piel. Si el conocimiento no pasa por una experiencia y queda como algo
que forma parte de mí, porque yo he tenido una experiencia de esto que he aprendido, en realidad caerá, dejará de tener relevancia, no contribuirá a que se desarrolle este yo personal, ¿no? Esta conciencia de mí mismo, este ser sujeto de mi vida y de mi existencia. Avanzamos un poquito más. Vamos a ir poco a poco. Hay que tener en cuenta que no es nada sencillo sintetizar el pensamiento de este hombre, ¿no? Entonces, es a la experiencia donde hemos de recurrir para conseguir el cultivo de la subjetividad humana. La experiencia. Se trata de mostrar la persona como sujeto que tiene experiencia de sus actos, de sus sentimientos y en todo esto de su yo personal, de su subjetividad. Sí. Un pasito más. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la finalidad, por lo tanto, ¿no? Toda experiencia requiere, vamos al siguiente paso, ¿no? Requiere una acción. Y aquí va a estar lo esencial de la acción educativa. La acción educativa tiene que estar en la línea de llevar a cabo, de proponer, ¿no? De ofrecer, de permitir, de hacer posible, ¿no? Que a través de una experiencia yo tome conciencia de mí mismo y fundamentalmente en una línea que voy a sintetizar porque si no son los conceptos a veces no son fáciles. ¿Cuál es la acción fundamental? ¿Cuál es el trabajo fundamental que tiene que hacer una persona? Dice Wojtyła, el hombre se revela a sí mismo como aquel que continuamente se es dado a sí mismo como tarea. Una acción que implica una tarea. Una tarea fundamental, ¿no? El hombre se revela a sí mismo como aquel que continuamente se es dado a sí mismo como tarea, que debe confirmar, verificar y en cierto sentido conquistar. La tarea es conquistar. La tarea de conquista, esto para los guerreros, para los valientes, ¿no? Conquistar la estructura dinámica del propio yo. En la experiencia de autoposesión y de autodominio, el hombre experimenta el hecho de ser persona y de ser sujeto. Conquistar su propio sujeto implica avanzar, ¿no? En una experiencia de autoposesión y de autodominio. De manera que estos dos son los prerequisitos de lo que podríamos entender que es la conducta humana libre, de la libertad. Es sólo accediendo a esta conducta libre como se entiende que la persona es sujeto, es dueño de su vida, que de alguna manera se posee, que de alguna manera puede dirigir su acción, puede orientar su vida, ¿no? Y no ser llevado, sea por emociones, impulsos, pasiones interiores, hábitos, costumbres, modas exteriores, ¿no? Es decir, la autoposesión y el autodominio son las condiciones. La persona que de alguna manera se conoce, la persona que de alguna manera ha integrado, vamos a ver ahora, que este conquistar es un camino de integración del propio ser, integración del ser, que es complejo, nuestro ser es complejo. Por un lado están nuestras emociones, decía antes Eduardo, que habéis hablado de ellas, por otro lado está nuestro cuerpo, también aparece una persona que ha hablado sobre el cuerpo, ¿no? El ser es complejo. Wojtyła dice que el ser está formado por una tríada, ¿no? Que sería el soma, el cuerpo, como todo personalismo, ¿no? La psique, el espíritu, ¿no? La dimensión espiritual. Entonces, el ser es complejo y nos es dado como algo que no está integrado. Nacemos
venimos a la existencia, ¿no?, con toda la dignidad de persona que queramos, la tenemos. Y que es necesario reconocer, y que es necesario defender, efectivamente, con toda la dignidad de persona, pero sin que esta integración de nuestro ser esté realizada. Eso es lo que significa en el fondo ser sujeto. El ser sujeto es que esta integración, que es una conquista, y ahí está la educación, la tarea fundamental de la acción educativa es ayudar a que se produzca esta conquista, que significa integrar cuerpo, psique, espíritu. Evidentemente aquí está, ¿cómo no?, el entendimiento, y ahí va a estar el aprendizaje, por ejemplo, ¿no? Ahora hablaremos de todo esto. ¿Qué será aprender? ¿Qué será aprender? Aprender no podrá ser si no es a partir de una experiencia que deja en mí una nueva comprensión de las cosas. Y Wojtyła viene a decir, ¿no?, que aprender es comprender, comprender. Y esta comprensión no viene porque alguien me diga palabritas y me dé ideas, que yo más o menos las pego, no sé cómo, en mis neuronas o donde sea, para después poder dejarlas por escrito si es que me lo piden en un examen y poco más, y olvidarlas pronto porque tengo que seguir pegando cosas en mi cabeza hasta que vuelva a olvidarlas para poder seguir llenándola de más cosas, ¿no? Sino que aquello que yo comprendo pasa a formar parte ya de mí mismo. Es algo que no olvido más. Es algo que me configura. De manera que no hay aprendizaje mientras mi vida no queda modificada por aquello que he aprendido. Mi manera de ver las cosas, mi manera de comprenderme a mí mismo, de comprender a los demás, de comprender las relaciones. No hay verdadero aprendizaje. Yo creo sinceramente que en la escuela los niños no aprenden. Dice, es verdad, eso está claro, porque eso lo certifico. Los niños no aprenden. Pero es que aunque los que aprenden, según decimos que aprenden, no aprenden. Porque no toca su vida, porque no cambia nada. Porque siguen siendo los mismos o cada vez están peor, peor. Dicen, ¿cómo es posible que pasen por los cursos en un colegio hipercatólico, hiper mega diocesano y no sé qué, no sé cuánto, y todo lo que queramos, ¿no? Y cuando llegan a cuarto hora de eso, los que llegan y no se han quedado por el camino, que se han quedado casi todos por el camino, cuando llegan a cuarto de la ESO están todos metidos en todos los follones que hay hoy en día, multiplicados a N, elevados a N, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Qué transformación ha habido de esas personas? ¿Qué han aprendido? ¿De qué les ha servido? ¿De qué les ha servido? ¿No? Entonces, por volver un poquito hacia atrás, he hecho un recorrido quizás un poquito rápido, pero me parece muy necesario, para decir que se nace persona, pero solo potencialmente sujeto. Lo que importa es llevar a las personas a través de un proceso que yo creo que fundamentalmente ahí es el proceso educativo, a realizar toda una conquista de sí mismos. Ser capaz de poseerme. No puedo dar lo que no poseo, dice Karol Wojtyła. En la teología del cuerpo famosa de Karol Wojtyła, que es realmente una aportación impresionante al mundo de la teología, que hizo después de haber hecho esta aportación al mundo de la antropología, él viene a decir esto, ¿no? En la relación humana, que es la donación, es lo propio del ser humano, no se puede donar quien no se posee, como tú no puedes dar 100.000 euros si no los tienes. Bueno, o 1.000, vamos a poner 100. Vamos a poner 100. No puedes dar 100 euros si no los tienes. Luego, si no tienes para dar, no lo puedes. Si no los posees, no los puedes dar. Si tú no te posees, no te puedes donar. Van a ser las pasiones, las pulsiones, mecanismos inconscientes, un ser roto, el que va a entrar en relación con los demás. No un ser unificado. No un ser que en lugar de generar más ruptura, más violencia, pueda generar otra cosa, ¿no?, en la relación. Porque ahora hablaremos que para él es necesario hacer todo este proceso para que el hombre pueda ser dueño de su relación, construir la relación. Dice Wojtyła que la relación la construye el sujeto. Entonces, él de alguna manera apunta a que es necesario hacer todo este trabajo de integración de cuerpo, psique, espíritu, hacer este trabajo de integración para que aparezca esta autoposesión, este autodominio, y que me haga libre para poder decidir en la vida y poder, por ejemplo, conducir mis relaciones, ¿no?, y construir relaciones.
Relaciones en las cuales yo pueda, en el tema de las relaciones sociales, él habla que se dan dos tipos de relaciones. Unas relaciones que son de participación y otras relaciones que son de alienación. Él era muy hábil y utilizó la palabra alienación sin ningún problema en un contexto marxista. Él era polaco en la época del marxismo, de la Polonia marxista, comunista, ¿no? Y entonces él utiliza el concepto marxista de alienación, no en el sentido del marxismo, sino en el sentido de, hay relaciones en las cuales yo puedo reconocer al otro como otro yo, para lo cual, voy a decirlo así, si yo no soy un yo, no puedo reconocer al otro como yo. O hay otras relaciones que en el fondo impiden que yo perciba al otro como otro yo. Y son las relaciones de alienación. Si empezamos a hablar, que es lo que me gustaría hacer, empezamos a hablar de cómo son las relaciones que se dan cada día en un aula de educación infantil o de educación primaria de nuestros colegios, no del colegio público, del barrio de nosotros, y hiciéramos un análisis, si son relaciones de participación o de alienación, tendríamos al menos mucha punta que sacar. Otra cosa es que evidentemente encontraremos, yo creo que un poco de todo, ¿no? Pero él apunta a la necesidad de que el modo como se organiza, por ejemplo, ¿no? Un grupo humano, y yo diría, por ejemplo, un grupo de clase, el modo como se da diariamente la vida, las relaciones dentro de este grupo de clase, permita que en ese día a día, en esa relación diaria, ese modo de plantear las relaciones, me den la oportunidad de reconocer al otro como otro yo. Para lo cual, no puedo dejar, yo educador, yo profesor, no puedo dejar de trabajar en cada instante para que aparezca lo fundamental, ¿no? Es decir, que el trabajo educativo, que el trabajo escolar apunte hacia aquí, porque sin esto no será posible que yo me relacione con el otro como otro yo. Y voy a decirlo, porque me gusta ser a veces así, ¿no? Por muchas campañas de manos pintaditas en la pared, que nos tocamos todos y nos abrazamos mucho, y día de la paz, y día de no sé qué. Podemos hacer todos los días de la paz que queramos, y la falla todos juntos. Y cada clase hace su parte de la falla. Y la ponemos luego todos juntos en común, en el patio del colegio, y la quemamos juntos porque todos, ¿cuánto hemos participado todos? Eso no es participación, para omitir. Participación no es eso, ¿no? Participación es poder reconocer al otro como lo que es, ¿no? Como una persona, y relacionarme con él como es propio de una persona, como alguien que, poseyéndose a sí mismo, es capaz de buscar el bien para el otro. Dice él, por ejemplo, que la autodeterminación, esto él le llama autodeterminación, nosotros llamamos libertad, él le llama autodeterminación. Es decir, que la persona puede decidir y orientar sus actos, su vida, en una dirección que viene orientada, dice él, que viene esa dirección, remite a otra verdad y al bien en un sentido absoluto y desinteresado. Es decir, él llama eso el bonum honestum. La persona que de alguna manera crece, ¿no? Avanza, insisto, en un proceso que no terminará nunca, nunca, porque este proceso de llegar a ser sujetos no acabará solo en la otra vida, ¿no? Pero en la medida en que crece en este proceso de autoposesión y autodominio, entonces la persona es capaz de ver el bien y actuar movido, atraído por el bien. Si no, lo que ocurre es que actuamos movidos, él dice, por intereses, gustos, pasiones,
Entonces, vamos a ir descendiendo poquito a poquito. Vamos a ir descendiendo a cosas más concretas. Porque aquí me he saltado algún punto para un poco completar, ¿no? el ciclo. Y vamos a volver aquí. Vamos a volver aquí. Porque algo tendrá que hacer la escuela, algo tendrá que hacer el proceso educativo de cara a esta integración del ser en relación al cuerpo, en relación a la psique, emociones, a la afectividad, ¿no? Todo el mundo de la psique, y en relación a la dimensión espiritual de la persona. Algo tendrá que hacer. Y entonces, voy a borrar por este lado para ir recuperando un poco el espacio y llama la atención en un hombre como Karol Wojtyła, ¿no? La importancia que le da él a lo somático, a lo corporal. En este librito, que es un gran librito, Persona y Acto, que es su gran obra filosófica. Yo no he encontrado últimamente la edición buena, porque hay una edición en la BAC, pero no es recomendable lo que es traducción del inglés y tal. Tiene todo un apartado importantísimo sobre la integración del cuerpo, integrar el cuerpo. Entonces, ya que estamos hablando a profesores, a maestros, y además de educación infantil, educación primaria, fundamentalmente, ¿no? Yo quisiera poner en primer lugar la trascendencia de lo que pueda significar en un contexto escolar, saber que el cuerpo es una conquista a realizar. Y que esa conquista a realizar implica poder integrar mi cuerpo en las otras dos dimensiones. Creo que de eso dices que habló Julio, entonces igual es posible que nos solapemos algunas cosas, ¿no? Entonces, una educación infantil y una educación primaria que no tenga en cuenta la importancia de la corporalidad del cuerpo, para mí está fallando, no solamente a nivel teórico, ¿no?, en un elemento fundamental, sino que está fallando en elementos básicos fundamentales, y es que, de alguna manera, ¿no?, la psique, como dicen algunos, y Wojtyła es partidario de esta línea, es decir, las emociones, todo el mundo afectivo de la persona, está tan ligado a lo corporal que, según dicen, dimana de lo corporal. Voy a poner un ejemplo. El bebé que no es abrazado por su madre no queda afectado, vamos a decirlo así, a un nivel meramente corporal. De esta carencia significativa a nivel corporal va a emanar una afectividad enferma. Porque de lo corporal emana lo psíquico. Lo psíquico es como una especie de pegamento, dicen algunos, entre lo espiritual y lo corporal. Es una cosa como algo que un poco se hunde en una de las dimensiones y también en la otra. Entonces, lo corporal es algo a desarrollar e integrar. Antes de integrarlo, es necesario desarrollarlo. Y yo creo, por ejemplo, que es fundamental en una educación, vamos a empezar por educación infantil, tener en cuenta que es necesario que el cuerpo, por ejemplo, empiece a adquirir unas destrezas, unos patrones, unas destrezas básicas, ¿no? De manera que el niño pueda tener la primera experiencia que tiene de sí mismo es a través de su cuerpo. Vaya pensando, ¿no?, qué consecuencias puede tener esto, por ejemplo, en el modo de plantear la educación infantil, ya que hemos empezado por aquí. Pero el cuerpo pide movilidad. ¿Y cuánto pide movilidad el cuerpo de un niño? Hoy en día tantísimos trastornos de déficit de atención con hiperactividad y tal, ¿no? Yo diría, ¿cuántos trastornos de déficit
de movilidad que provocan la necesidad de estar moviéndose, ¿no? Cuánta carencia a este nivel, ¿no? Cuánta carencia. Ustedes no sé si se han visto. La movilidad, que fundamentalmente lo saben bien todos ustedes, tiene una dimensión, si quieren, más gruesa, más grosera, gruesa, y una dimensión más precisa, más fina, ¿eh? ¿Cuánto el desarrollo de la motricidad gruesa y fina influye, por ejemplo, en el concepto que el niño tiene de sí mismo? Un niño torpe, que se le cae todo de las manos, que no sabe, que va a cruzar no sé, pasar un sitio estrecho y está temeroso de caerse porque se ve que no tiene la habilidad para, por ejemplo, del equilibrio. ¿Cuánto una falta de desarrollo de esta movilidad gruesa, por ejemplo, o que insisto, de la fina, que intenta tomar algo, que intenta hacer algo, pero no sabe? Entre otras cosas porque nunca lo tiene que hacer. ¿Por qué no lo tiene que hacer nunca? Porque para eso ya está su mamá, ¿eh? O, si no está la mamá, pues está la chica que le cuida, y si no está la chica que le cuida, la señorita o quien sea. Pero, ¿por qué el niño llega al colegio y no sabe ni siquiera quitar el papel del bocadillo para almorzar? Porque no lo ha hecho nunca. No lo ha hecho nunca. Entonces, esa experiencia de yo esto no lo sé hacer, no soy capaz, va a dejar en él una impronta en su psique, en su psicología, en su concepto de sí mismo, muy fuerte. El niño que no es capaz de hacer ciertos movimientos, o que ve pues eso, ¿no? Que se ve torpe y demás. Entonces, un elemento fundamental en todo el desarrollo, primero, del niño, es todo el desarrollo del movimiento, de la motricidad. Desarrollarlo para poder integrarlo. ¿Cómo se empieza a integrar? Dominando. Estamos hablando de autodominio, ¿no? Pues dominando el propio cuerpo. Digamos, desde lo más básico, desde lo más externo, desde lo más grueso, a lo más preciso, a lo más fino. Pero yo veo a los niños de educación infantil, por ejemplo, ¿no? En las aulas de educación infantil, todos sentaditos allí en sus sillitas. Bueno, sentaditos es mentira. Yo estoy llenando mi móvil de fotos de niños que no están sentados. Están arrodillados, una pierna así, la otra así, medio tumbados en la mesa. Llegan a primaria y puedes empezar a hacer hasta vídeos ya, o sea, porque no te da ni para hacer fotos de cómo están los niños, ¿no? Las piernas por arriba, los pies a los codos y tal. Niños que no son capaces ni siquiera de darse cuenta de cómo está su cuerpo, ni de dominar su cuerpo, no saben ni sentarse. Dice, esto tiene un TDAH. ¿Seguro que es un TDAH? Le dan una pastilla, porque yo conozco a un médico que lo lleva y le da una pastilla y ya, oye, ya se calma y ya sabe sentarse. Pero hombre, por favor, usted dé las pastillas que quiera, pero la pastilla no da la libertad. Es decir, la pastilla no le permite a él ser dueño de sí mismo. La pastilla es un sucedáneo para poder ir tirando y que no dé la vara el niño, y que no moleste, ¿eh? Pero no para ayudar a ese niño realmente a que pueda ir integrando su propio cuerpo, hacerse dueño de su cuerpo. Entonces, ¿cuánto habrá que insistir, ¿no? Por ejemplo, en cuestiones que tocan la postura y el modo de moverse y de desplazarse? Pero el niño no tiene ni siquiera conciencia de esto. Entonces, educar a este niño será que adquiera conciencia, ¿se acuerdan de la palabrita? Por medio de unas situaciones que le voy a provocar, que tenga experiencia, para adquirir conciencia de su cuerpo, por ejemplo, el movimiento. ¿Cuánto el movimiento, por ejemplo, la movilidad del cuerpo, influye en dimensiones que llamamos espíritu? Cuando hablamos de espíritu en la antropología, no nos referimos al propiamente, ¿no? Ni solamente al alma, sino son las dimensiones espirituales de la persona, por ejemplo, el entendimiento. La comprensión de las cosas, ¿no? Cuando el movimiento está ligado, por ejemplo, a la percepción del espacio y del tiempo. Entonces se pasan los niños, los días, entran en la clase de educación infantil, llevan todo el año repitiendo los días de la semana y no se los saben. En tres años. Y siguen en 4, y hoy qué día es, si no cantan la canción, no saben qué día es.
Vamos, que lo he visto yo y lo he oído con mis ojos, con mis oídos. Que lo he visto con mis ojos y lo he oído con mis oídos. Y toda la parafernalia allí en la pared, de todos los cartoncitos y todos los papelitos y tal. Todo aquel teatro. Y el niño, ¿hoy qué día es? Ayer fue lunes, ¿hoy qué día es? ¡Jueves! Martes. ¿No? Y entonces hay que cantar la canción para que se acuerden de que toca martes después del lunes. Porque la conciencia del tiempo no se desarrolla porque yo le enseñe al niño una canción lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Se desarrolla por la experiencia que hace que ese niño tenga del tiempo a través del movimiento que le da una conciencia nueva de las cosas. Y si el niño desarrolla esa conciencia a través de la experiencia, estoy tomando los términos anteriores, ¿verdad? Entonces hay una comprensión nueva de las cosas y ese niño aprende. Ese niño ha aprendido. Y no hace falta que se lo enseñe yo. No hace falta que yo le enseñe. Sino que él ha tomado una conciencia. En el momento en que se despierta esa conciencia, ya está, ya no se le olvida más. El espacio, por ejemplo, el espacio es fundamental, ¿no? Hace falta recorrer el espacio y hace falta hacer algo, por ejemplo, en un espacio determinado, para poder situarme y percibirme a mí mismo, percibir a los otros en un lugar, ¿no? En un lugar, haciendo una actividad y las distancias y etcétera, ¿no? El cuerpo, la movilidad, que está totalmente vinculado, como digo, a los conceptos de espacio y tiempo. Todo el tema del control postural. Control postural que va a ser un elemento esencial de este autodominio, de esta autoposeño y de este autodominio. Y que, como hemos visto, tiene, sobre todo en las primeras etapas, un reflejo fundamental en todo el mundo psíquico. Es decir, tanto que se habla hoy en día de las emociones. Hoy en día todo es educación emocional y inteligencia emocional. Hay tantas inteligencias que ¿para qué vamos a contar? ¿Para qué vamos a hablar de inteligencias? Entonces, todo el mundo psíquico, ¿no? Que es todo el mundo de las emociones, que se va a desarrollar en una gran medida, no solo, en una gran medida, de la experiencia que yo tenga, física, corporal, somática, de mí mismo en movimiento y de mí mismo en relación con otros. De misma relación con otros. Todo este mundo psíquico, que toca el autoconcepto, por ejemplo, el concepto de mí, que toca, por lo tanto, también, algunos le llaman autoestima, ¿no? Bien, a mí me gusta menos, pero al menos sí, dimensiones emocionales, ¿no? La afectividad. Bueno, ¿qué hacer para desarrollar de una manera adecuada, integrada, y para integrar todas estas emociones, ¿no? Pues mirad, aquí va a ser fundamental, es fundamental ciertamente, dos cosas. Primero, la relación que se establece, fundamentalmente la relación educador-alumno, la relación, y en segundo lugar, voy a poner lo siguiente, ¿no? El tipo de tareas. En la relación es necesario que, por el primer aspecto, ¿no? Fundamental, para que pueda empezar a desarrollarse este concepto de mí adecuado, ¿no? Y unas emociones adecuadas. Por ejemplo, la manera como el educador, el profesor, la visión que tiene de sus alumnos. Si yo creo que mi alumno o mis alumnos son unos torpes, unos negados, unos inútiles, o este es muy bueno, pero no sé cuántos, ¿no? Eso lo transmito, ¿no? Entonces, yo en la relación, ha de ser una relación de confianza. Es decir, yo he de creer firmemente, ¿no? En que lo que hoy estoy viendo en este niño, que a lo mejor es verdad, que no sabe, que no puede, que se equivoca, etcétera, ¿no? Lo que hoy estoy viendo no es el alumno, no es lo que él es. Yo tengo que relacionarme con mi alumno, con mis alumnos,
teniendo presente lo que están llamados a ser. Lo que están llamados a ser. Y por lo tanto, llenarme de confianza en sus posibilidades. Solo con que tengamos esto metido dentro, que el alumno torpe, el alumno que le cuesta, etcétera, ¿no? Yo estoy lleno de confianza en que saldrá de ahí, en que superará estas dificultades, en que no tiene por qué estar siempre de alguna manera bajo, condicionado a ellas, ¿no? Solo esto va a establecer un modo de relación que yo y otras personas llamamos una relación de bendición. Y bendición no es que, ¡ay, qué bien todo! ¡Uy, qué maravilla! Eso no es bendición. No es eso bendición. La bendición se da en la mirada, la bendición se da en el tono de voz, la bendición se da de vez en cuando en la palabra, de vez en cuando. Pero la bendición se transmite en la relación, que es sobre todo en la confianza, en la confianza. Si hay confianza, si yo creo, hace falta fe, esperanza y caridad. Creo que hace falta en la relación, ¿no? Hace falta tener fe en Dios, por supuesto. Pero voy a decirlo que no es... Esto está grabado, ya veremos si lo tiene algún momento. Por ahí, ¿no? Hay un corte. Pero yo he de tener fe en mi alumno. Eso es confianza, ¿no? Yo tener fe. Y luego yo tengo que ver cómo planteo el trabajo escolar. Porque si vamos a hacer esta actividad que es muy chula y es muy fácil, facilísima, vais a ver qué fácil. Estoy, de alguna manera, diciendo, tú solo eres capaz de hacer cosas fáciles. Transmitiendo un poco esto, ¿no? Es decir, estoy incidiendo sin quererlo en el concepto de las personas. Entonces, no hay que tener ningún miedo en plantear tareas que son tareas difíciles, complejas, con tal de que el error no sea tratado como un pecado. Yo debo poder proponer a mis alumnos situaciones complejas, difíciles, con tal de que el error no sea, no sea motivo de una explosión de cómo es posible y qué ha pasado y cosas por el estilo, ¿no? O de coger la goma de borrar y borrarle todo. Te has equivocado, ¿no? Bueno, yo conscientemente lo podía ver también, ¿no? Lo que significa esta relación con el error del alumno, en el cual el profesor ya no es el alumno ni siquiera el que tiene que borrar lo que ha hecho mal, sino que es el profesor que va y le borra. Esto no se puede ni permitir que aparezca aquí un error. Pues entonces, efectivamente, yo voy a estar sembrando sobre la psique, sobre el concepto de ese niño, sobre sus emociones y demás, sobre sus posibilidades, ¿no? Su concepto de hasta dónde puede llegar, ¿no? Un montón de dudas, de temores, de ansiedad y de angustias, que no aparecen si yo le planteo situaciones en las cuales, aunque aparezcan errores, fallos y demás, vamos, yo voy a decir, vamos, ya saldrá mejor, mañana será otra cosa, ¿no? Ánimo, adelante. Y voy a ir creando en él una actitud, ¿no? Antes decíamos que lo fundamental era conquistar el propio ser, ¿no? Por ejemplo, frente a la frustración, frente al fracaso. Porque lo que tenemos un terror tremendo al fracaso, a la frustración, más bien a la frustración, ¿no? Y es lo que es necesario, y queremos evitar todo aquello que pueda provocar frustración, y eso de múltiples maneras, ¿eh? Está poniendo tareas muy fáciles, borrando los errores de los niños, etcétera, rompiéndole el trabajo así, vuélvelo a hacer, ¿no? Situaciones, me he perdido, lo que estaba queriendo decir. Sí. Le tenemos miedo a la frustración. Pues si le tenemos miedo a la frustración y hacemos por evitar toda frustración, no estamos educando para la vida, ¿eh? Porque no vamos a ponernos aquí a hablar cada uno de nuestra vida, de cuántas situaciones en nuestra vida tenemos que afrontar situaciones de frustración, ¿verdad? Entonces, es necesario situarse frente al error, frente a lo que podríamos entender, ¿no? Fuente de frustración,
desde una nueva actitud, en la cual es posible continuar en un camino de conquista, de sí mismo. Conquistar, ¿no? El propio ser, la propia actuación, ¿no? El modo de actuar, etc. Esto, aquí he hablado sobre todo, ¿no? de esta dimensión centrada en la educación infantil, pero es evidentemente, al entrar aquí, estamos entrando en cualquier situación, ¿no? Este modo de relación con mis alumnos, este modo de plantear qué tipo de tareas, cómo plantear el trabajo, la actividad, ¿no? educativa, en la cual no he de tener miedo de situaciones que puedan llevar a... sí, no salió. Pero claro, es tal, aquí me he dejado aspectos fundamentales de la antropología de Wojtyła, ¿no? Pero voy un poco ya saltándome cosas, pero es tal la obsesión por el objeto de aprendizaje, por el objeto, por el resultado de la tarea, por lo que hay que hacer, por lo que hay que aprender, ¿no? Es tal ese nivel de obsesión, de atención, ¿no? que nos olvidamos de que lo que estamos haciendo fundamentalmente es trabajar para que se desarrolle el sujeto en su capacidad de ser dueño de sí mismo, de ser libre, ¿no? Bien, vamos a pasar a esta última dimensión, llamamos dimensión espiritual, pero insisto, al menos de inicio, ya el próximo día creo que don Ramón Crespo hablará, digamos, propiamente de la vida espiritual, pero la dimensión espiritual, antropológicamente hablando, al menos en Carl Wojtyła, implica lo que son las dimensiones superiores del ser humano, ¿no? En las dimensiones como es el entendimiento, evidentemente la voluntad, ¿sí? se llaman también las potencias del alma, ¿no? Y un poco esto que decíamos antes, ¿no? La capacidad de decidir, ¿no? de elegir, la elección, ¿no? Y la autodeterminación. Bien, estas dimensiones propiamente más espirituales, si estamos hablando de una educación primaria, una educación infantil, ¿no? Voy a leer algo que dice, por ejemplo, dice Wojtyła, sobre la facultad cognoscitiva. Dice lo siguiente: la facultad cognoscitiva no es un ingenio mecánico, un aparato, ¿no? Sino es una potencia viva, ¿no? Por ejemplo, conocer, el tema de conocer, que es tan importante en la escuela, ¿no? Aprender, conocer, ¿no? La capacidad cognoscitiva no es un ingenio mecánico, un aparato, sino una potencia viva. Conocer no es equivalente a lo que ocurre cuando se carga una máquina fotográfica, que fotografía mecánicamente todo lo que se pone delante de la lente. Esto sucede con el pensamiento abstracto, con el pensar en general, del sujeto general, dirigido a un objeto general. Pero todo esto en realidad no existe. Es un esquema vacío. Lo que existe es el pensamiento concreto de este hombre, yo diría de este niño viviente, dirigido a esta cosa precisa. Y esto es un acto concreto, vivo, que puede realizarse bien o mal, y depende de presupuestos muy precisos en que se realice correctamente. Y dice después: ni la configuración del mundo es simple, ni nuestra mente es un espejo, sino un organismo de un sujeto vivo y personal. Esto lo decía Guardini, otro filósofo personalista, además también de teólogo y sacerdote. Ni la configuración del mundo es simple, ni nuestra mente es un espejo, sino un organismo de un sujeto vivo y personal, lo que supone que los procesos cognoscitivos son enormemente complejos
y están mediados por el sujeto que conoce. Entonces, el conocer, puesto que no es como sacar una fotografía o sencillamente como grabar una conferencia, por eso les decía que lo fundamental no es una transmisión, digamos, de palabras, ¿no? Pero eso me llevaría ahora más tiempo de explicar, ¿no? No es ni grabar con una grabadora, ni fotografiar con una máquina de fotografiar, ¿no? Sino es algo que se da en un organismo vivo y que depende en gran medida del sujeto que conoce. Entonces, el conocer depende en gran medida del sujeto que conoce. De manera que, desde esta perspectiva, ¿no?, del personalismo, donde decimos que la persona es sujeto, por lo tanto no es objeto, y que llegar a ser propiamente sujeto requiere todo un proceso, este proceso tendrá que poner tendrá que incidir, ¿no?, tendrá que poner toda la carne en el asador en el sujeto que conoce, en desarrollar al sujeto que conoce, en abrir al sujeto que conoce a la realidad, en abrir. Porque conocerá y aprenderá aquello que según sus posibilidades, sus capacidades de comprensión, este sujeto integre de una manera vital, de una manera viva, de una manera experiencial. En el fondo, como decía yo al principio, conocer, al final, aprender. Es verdad que se puede aprender cualquier cosa y podemos aprender a palos y podemos aprender cosas para evitar, por miedo. Se puede aprender por miedo, se puede aprender por obligación, se puede aprender para sacar buenas notas, se puede aprender porque si no me castigan, se puede aprender para contestar un examen, se puede aprender para muchas cosas. Pero aprender de verdad, lo que es aprender, es un proceso en el cual yo he llegado a una comprensión de la realidad que queda en mí como algo propio, vital, ¿no? De manera que, por ejemplo, dice, Wojtyła denomina comprensión al proceso que consiste en la estabilización de los contenidos de experiencia, lo cual se realiza a través de la inducción y la exploración, son términos, si queréis, un poco abstractos, ¿no? Pero lo explico de otra manera. Por la inducción, los cambiantes contenidos de la experiencia se fijan, dando lugar a conceptos que permiten fijar la comprensión y comunicarla. Entonces, es fundamental que este desarrollo, ¿no?, de las potencias superiores, especialmente ahora del entendimiento, de la capacidad cognoscitiva, implique poner a los alumnos en situaciones concretas, hemos escuchado a Guardini, ¿no?, actos concretos, vivos, vitales, que les impliquen, que tengan que ver de alguna manera, ¿no?, en los cuales ellos tengan que crear algo en los cuales se manifieste al actuar, ¿no?, lo que ellos mismos entienden, la conveniencia o no de lo que hacen, de lo que dicen, se ajusta, no se ajusta, y puedan ir aprendiendo desde esta experiencia a situarse de modos diferentes, ¿no?, frente a las cosas. Yo esto, insisto, que me hubiese gustado más bien proponerles experiencias donde poder sacar estas consecuencias, pero lo he tenido que hacer un poco a partir de esta propuesta de Wojtyła, ¿no? Y dice, la inteligencia trabaja desde el principio juntamente con los sentidos en el proceso cognoscitivo unitario que realiza la persona. Quien realmente conoce es la persona a través de todas sus capacidades cognoscitivas, entre las cuales, como acabo de decir, están los sentidos. Entonces, sentidos, el cuerpo, como hemos dicho antes, los sentidos forman parte de la corporalidad, el cuerpo. Experiencia concreta,
no conceptos. El niño, por ejemplo, no aprende conceptos. El concepto viene de concebir, ¿no? El concepto brota, aparece, como, yo diría, como emanación de una experiencia. De manera que al final el concepto es algo que o lo ves, o por más que te aprendas, vamos a decirlo así, la definición, que generalmente son de palabras abstractas, por más que te la aprendas, que tienes que aprendértela un poco de memorieta, sin comprender, por más que intentes aprender el concepto, si no ha sido concebido en ti, fruto de una experiencia, tú no lo conoces, no ha pasado a formar parte de ti. Entonces es muy importante llegar al concepto a través de este proceso que implica la sensorialidad, que implica la experiencia, que implica actos concretos y vitales, experiencias vitales. Entonces, yo quisiera... Entonces, yo quisiera entonces, por terminar, ¿no? No era mi intención abordar todo el tiempo. Todo esto que aparece aquí, evidentemente, ¿no? que son como pinceladas, porque no es ocasión para profundizar en tantas cosas, ¿no? Son pinceladas para hablar de un proceso, de un fenómeno, que para mí es un fenómeno complejo, la situación, ¿no? educativa, escolar, pide unas relaciones, unas situaciones que son complejas, claro que sí, ¿no? Algo complejo, pero que la escuela o da el paso decisivo, para mí tiene que ser decisivo, ¿no? de pasar, ¿no? de los objetos. La escuela se centra fundamentalmente en objetos. ¿Qué son objetos? Las asignaturas. ¿Qué son objetos? Los temarios. ¿Qué son objetos? Aprendizajes, contenidos, ¿no? O da un salto, o transita, ¿no? decididamente, de los objetos a los sujetos. Por lo tanto, empieza a considerar que lo central, como decíamos antes, incluso si yo quiero conseguir el aprendizaje, el conocimiento, depende fundamentalmente de los sujetos que conocen. Si yo quiero realmente, aunque solo fuera eso, ¿no? que es un objetivo fundamental de la escuela, que los niños aprendan, ¿no? aunque solo fuera eso, que los niños aprendieran, sería necesario empezar a transitar, ¿no? de esta centralidad, que es evidentísima, por más que cambien las leyes de educación, por más que cambien las editoriales y las metodologías, ¿no? Esta centralidad de los objetos, la escuela está para enseñar cosas y que los niños las aprendan, de una manera o de otra, con más no sé qué, transitar de aquí al sujeto. Un ser complejo, formado por cuerpo, psique y espíritu, que tiene unos requisitos, cada una de estas dimensiones tiene unos requisitos fundamentales que si no se respetan no se produce la integración de todos ellos y hacen que la persona, que el sujeto, de alguna manera, ¿no? se pueda relacionar con la realidad, pues de una manera consciente, personal, de una manera, yo diría, cabal, de una manera adecuada. Entonces, si nos quedamos aquí, para arriba, ignorando tantas de estas cuestiones que siempre se quedan para el final, ¿no? No voy a volver. Se quedan tantas veces para el final. Y sobre todo porque a lo mejor sí, se insiste en una o se insiste en otra, o en una época se insiste más, pues hoy en día tanto en el tema emocional, pero está todo el tema corporal, o todo este tema de cómo aprender, etcétera, ¿no? Si esto no se integra, si esto no se aborda sistemáticamente y de manera integrada, de alguna manera ni siquiera el acceso a la realidad, ni siquiera el acceso a los sujetos se da. Y es lo que estamos viendo, ¿no? Tantísimo fracaso escolar,
que es una de las notas principales de nuestro sistema educativo. Yo quiero terminar antes de darles la palabra que quiere decir algo, diciendo una cosa, ¿no? Esto fue motivo de un estudio que yo tuve la ocasión de poder hacer cuando me quedé con menos trabajo de lo que tenía, porque durante muchos años tuve muchísimo trabajo, y cuando ya me quedé con menos trabajo pude hacer un estudio recopilatorio, un estudio histórico, que me pareció sorprendente tener datos tan interesantes durante tantos años de los mismos niños, etcétera, etcétera, ¿no? Y sería muy largo ahora de presentar ese estudio, pero para mí la conclusión fue esta, ¿no? La conclusión fue que si la escuela se centra en el aprendizaje de cosas, ¿no?, ni se logra el desarrollo de los sujetos, ni propiamente, muchas veces, en gran medida, estamos viendo, insisto, con todo lo que es la realidad de fracaso escolar tan fuerte en muchas naciones, como por ejemplo la nuestra, ni se logra realmente el desarrollo de los sujetos que siguen rotos, que siguen sin ser capaces, ¿no?, de integrar sus diferentes dimensiones, ni se logra propiamente el aprendizaje de esos objetos. Ahora bien, si la escuela diera el salto, ¿no?, se diera cuenta de la complejidad de lo que significa la educación y de que es necesario llevar a las personas a hacerse dueños de sí mismos para que, entre otras cosas, sean capaces de aprender, otro gallo cantaría. Eso fue un poquito la síntesis de ese estudio que me permitió sacar esa conclusión, ¿no? Si yo me centro en el desarrollo del sujeto, además de ayudar siempre limitadamente y en una tarea que nunca acabará y que tendrá que ser continuada en diferentes ámbitos de la vida, no solo el escolar, y etcétera, 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 además de contribuir al menos, que la escuela pudiera contribuir, ser un granito, aportar un granito, ¿no?, a esta noble tarea de que las personas pueden llegar a ser dueñas de sí mismas. Además de contribuir a esto, se logra, entre otras cosas, como añadidura, se logra un mejor aprendizaje y comprensión de las cosas y, entre otras, ¿por qué no?, de lo que se enseña y se aprende en la escuela. Lo que se llama tantas veces, lo que se busca, ¿no?, que es el rendimiento escolar. Gran cuestión, de gran preocupación para padres, profesores, políticos y demás, ¿no? Mejorar el rendimiento escolar. Como a los granjeros les preocupa tantísimo mejorar el rendimiento de sus vacas y que den mucha leche, y a los agricultores de sus campos y que den unas grandes cosechas de trigo, ¿no? A mí no me preocupa el rendimiento escolar, me preocupa qué hacemos con estos niños, ¿no? Y sí, a mí me consta que si conseguimos trabajar un poco en esta línea, ¿por qué no? Entre otras cosas, rendirán más y mejor en la escuela y sobre todo fuera de ella. Que ya está bien de que la escuela trabaje tanto para sí misma, ¿no? De alguna manera, ¿no?, la escuela de alguna manera ha generado como un microclima en la vida de las personas, un microclima no sería la cuestión, ¿no?, como un nicho ecológico allí, no sé cómo decirlo, que tantas veces la relación con otras facetas, otros aspectos de la vida, pues difícilmente se percibe. Les pido disculpas porque sé que ha sido muchísimo, porque sé que ha sido quizás ciertamente deslavazado, quizás en algunos momentos hasta un poco abstracto, un poco complejo. Me hubiese gustado concretar en muchas más cosas, haber sido más sistemático, no lo soy, no lo sé ser, y entonces ustedes lo han pagado. Yo no sepa ser más sistemático ni más ordenado. Y para otro momento, si Dios quiere, pues quizás poder tener alguna de esas experiencias que me gustaría poder tener, donde todo esto, en vez de palabras, pueda de repente ser motivo de una evidencia personal. Una evidencia personal. Ahí es donde yo me siento más a gusto, es ahí donde me encuentro, donde creo que tiene más sentido mi trabajo. Pero bueno, ¿por qué no? Si me invita la Asociación Católica de Maestros, me invita Eduardo, su presidente, a dar una charlita, pues la doy, y hasta de verdad que les pido disculpas en lo que no haya podido satisfacer sus expectativas.